Iniciativa Pol Asturiano y el Centro Asturiano de Madrid recuperan el Día de les Lletres Asturianes en la capital. Esta tarde allí se ha reivindicado la oficialidad de la lingua con una mesa redonda, presentaciones y un recital literario. Y en la capital también se habla asturiano. Jornada de reivindicación, defensa y promoción de este idioma en el Centro Asturiano de Madrid, recuperando así el Día de les Lletres Asturianes, para abrir boca la obra cumbre de Clarín traducida a nuestra lengua, La Rexenta. La heroica ciudad dormía la siesta. Lábrigo, caldio y perezoso, emburriaba las nubes blancucias que esgallaban al correr contra el norte. Y una dosis de autoestima al idioma, de que obras tan relevantes también pueden dar a nuestra lengua. Tiene que haber un corpus de traducciones de obras clásicas y relevantes de les lletres, y también tiene que haber pues bestsellers, tiene que haber de todo un poco, ¿no? Y en este caso pues gente que guste más este tipo de literatura, que pueda tener acceso a ella en nuestra lengua. Además, debate sobre el futuro del asturiano y por qué es necesaria la oficialidad, sobre todo para las nuevas generaciones. Porque es la única manera que tenemos de dar futuro al idioma. Si no tenemos esa herramienta, y es muy difícil dentro del marco de la Constitución española poder tener las herramientas de normalización que necesitamos en la sociedad para que las generaciones nuevas sigan falando, siga transmitiéndose ellos el idioma hacia el futuro. En el acto también se presentó el concurso literario organizado por el Centro Asturiano y, para rematar la jornada, un recital poético. ¿Pero qué pasa? Pa, que se puso malo. ¿Cómo de malo, ma? ¿Qué pasa? Vete para el Sarriondes, por favor. Non soy a él, repetíes. Quíxilo un día, pero güey, de aquello queda nada más una sola sombra enmudecida.